La carretera desierta. Los faros del camión cortaban la oscuridad de la noche en la carretera. Jake, un veterano camionero con décadas de experiencia en las carreteras, se encontraba en medio de un largo viaje. Su destino final estaba a unas cuantas horas de distancia, pero la fatiga comenzaba a hacer mella en él. El ruido monótono del motor y el zumbido de los neumáticos contra el asfalto eran las únicas compañías en aquella noche. Las horas avanzaban despacio, y Jake luchaba contra el sueño. Una neblina densa se había levantado, reduciendo la visibilidad a unos cuantos metros. Las señales de la carretera apenas eran visibles, y las luces de otros vehículos eran escasas. En medio de aquella neblina, la carretera parecía desvanecerse en la nada, sumiendo a Jake en una sensación de inquietud. De repente, la radio dejó de funcionar, cortando la música que había estado acompañándolo durante el viaje. Jake frunció el ceño y golpeó el panel de control, pero no hubo respuesta. La estática llenó el interior de la cabina, agregando una capa de tensión al ambiente ya cargado. Decidió hacer una parada en una gasolinera abandonada que encontró a un lado del camino. La luz de los faros del camión iluminó el lugar, revelando una escena desolada. La gasolinera estaba cubierta de polvo y telarañas, con las bombas de gasolina oxidadas y fuera de servicio. Carteles desgastados por el tiempo se balanceaban con el viento, anunciando precios que ya no eran válidos. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se bajaba del camión. El aire era pesado y lleno de un silencio ominoso. El viento susurraba entre los árboles cercanos, creando un ambiente fantasmagórico que no pasó desapercibido para el experimentado camionero. Con paso cauteloso, Jake exploró el área. Las luces del camión se reflejaban en los vidrios rotos de la tienda de conveniencia, proyectando sombras danzantes en las paredes desgastadas. El sonido de sus botas resonaba en el silencio de la noche, interrumpido solo por el chirrido ocasional de una puerta oxidada que se balanceaba con el viento. Decidió pasar la noche en la cabina de su camión, a pesar de la sensación de malestar que lo invadía. Al intentar arrancar el motor para mantener el calor, descubrió con horror que la batería había muerto misteriosamente. La tensión en el aire se volvió palpable mientras Jake luchaba por encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. El tiempo pasaba lentamente mientras Jake se sentaba en la oscuridad, rodeado por el eco de sus propios pensamientos. Los minutos se convirtieron en horas, y la sensación de incomodidad solo crecía con el paso del tiempo. Los sonidos extraños comenzaron a filtrarse desde el exterior, susurros en la oscuridad, golpes en las paredes del camión, como si algo o alguien estuviera tratando de entrar. Jake se sentó en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El miedo lo paralizaba, impidiéndole moverse o hacer cualquier cosa que no fuera escuchar los sonidos ominosos que lo rodeaban. Cada sombra parecía cobrar vida propia, bailando en las paredes de la cabina mientras la luna se elevaba lentamente en el cielo. Finalmente, cuando el sol comenzó a iluminar el horizonte en la distancia, los ruidos cesaron. Jake dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo el peso de la tensión abandonar su cuerpo. Con manos temblorosas, encendió el motor del camión y se alejó de la gasolinera abandonada, prometiéndose nunca volver a conducir por esa carretera desierta. La experiencia había dejado una marca indeleble en él, una sensación de terror que nunca olvidaría. Aunque intentó racionalizar lo que había sucedido aquella noche, una parte de él sabía que había algo más en aquella gasolinera abandonada, algo oscuro y maligno que no pertenecía a este mundo. Y mientras las millas pasaban bajo las ruedas de su camión, Jake sabía que nunca volvería a ser el mismo después de esa noche. El viajero. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del camión de Kevin, creando un ritmo monótono que lo hipnotizaba mientras conducía por la oscura autopista. Sus ojos estaban cansados por las horas de conducción ininterrumpida, pero la necesidad de llegar a su destino lo mantenía alerta. Fue en medio de esta tormenta cuando vio a lo lejos una figura solitaria, apenas visible bajo el diluvio. Instintivamente, redujo la velocidad y se acercó.
El hombre, empapado hasta los huesos, hacía señas desesperadas, como si estuviera huyendo de algo invisible. Kevin dudó por un momento, recordando las advertencias de su abuelo sobre recoger extraños en la carretera, pero la compasión lo impulsó a detenerse. Con un chirrido de neumáticos, el camión se detuvo frente al desconocido. El hombre subió rápidamente, agradecido por el refugio del vehículo. Su rostro estaba oculto bajo el ala de un sombrero raído, y su abrigo desgastado apenas lograba protegerlo del frío implacable. No dijo una palabra, limitándose a sentir en agradecimiento cuando Kevin preguntó si estaba bien. El silencio se hizo presente entre ellos mientras la lluvia continuaba golpeando contra la cabina del camión. Kevin decidió romperlo, tratando de romper la incomodidad que lo invadía. ¿A dónde vas?, preguntó, tratando de sonar casual. El hombre levantó la mirada, revelando unos ojos oscuros y penetrantes que parecían contener un peso inmenso de secretos. A un lugar lejano, respondió con voz grave, sus palabras cargadas de un misterio que puso los pelos de punta a Kevin. La conversación cesó nuevamente, y el trayecto continuó en silencio, solo interrumpido por el zumbido del motor y el repiqueteo de la lluvia contra el metal. Kevin se sentía cada vez más incómodo con la presencia del extraño, como si estuviera compartiendo la cabina con algo más que un simple pasajero. A medida que avanzaban por la carretera solitaria, Kevin notó que las luces del camión comenzaron a parpadear de manera intermitente, como si estuvieran luchando contra la fuerza de la tormenta. Un escalofrío recorrió su espalda, pero decidió atribuirlo al agotamiento y al estrés del viaje. Sin embargo, la situación empeoró cuando el reloj del tablero comenzó a comportarse de manera extraña, marcando horas imposibles y avanzando y retrocediendo sin razón aparente. Kevin sintió un nudo en el estómago mientras la sensación de inquietud se apoderaba de él. Fue entonces cuando la tormenta pareció intensificarse, como si la misma naturaleza estuviera conspirando en su contra. Relámpagos destellaban en el cielo, iluminando brevemente la carretera desierta y revelando sombras fugaces que se movían entre los árboles cercanos. El corazón de Kevin comenzó a latir con fuerza mientras luchaba por mantener el control del camión. Miró de reojo al extraño pasajero, pero este permanecía impasible, como si estuviera ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. Finalmente, la luz de una luna oculta por las nubes iluminó la figura del pasajero, revelando algo perturbador. Su rostro estaba desprovisto de rasgos, una masa borrosa de sombras que parecía retorcerse y cambiar de forma ante sus ojos atónitos. El grito de Kevin se perdió entre el estruendo de la tormenta cuando el pasajero desapareció repentinamente, dejando tras de sí solo un eco siniestro en la cabina del camión. Aturdido y tembloroso, Kevin se aferró al volante, deseando fervientemente que este fuera solo un mal sueño del que pronto despertaría. Pero la sensación de malestar persistió incluso cuando la tormenta finalmente se calmó y la carretera se extendió ante él, aparentemente normal y desprovista de cualquier rastro de lo que acababa de presenciar. Kevin continuó su viaje en silencio, atormentado por la pregunta que seguía resonando en su mente: ¿quiénes o qué eran realmente aquellos pasajeros inesperados que encontró en la noche oscura de la carretera solitaria? La ruta urbana. La noche había descendido sobre la ciudad como un manto de oscuridad, envolviendo sus calles en una atmósfera opresiva y cargada de misterio. Tom, un camionero curtido por años de recorrer las carreteras más inhóspitas, se encontraba ahora enfrentando un desafío completamente diferente: navegar por los estrechos y laberínticos callejones de la metrópolis. Su camión, un gigante de metal y acero, parecía fuera de lugar en medio de la jungla de concreto y vidrio que se extendía ante él. Tarrowtown no tenía tiempo para contemplar la incongruencia de su presencia en la ciudad. Su carga era valiosa y el tiempo apremiaba, así que se vio obligado a adentrarse en el caos del tráfico urbano. A medida que avanzaba por las calles congestionadas, Tom se sentía cada vez más claustrofóbico, como si las mismas paredes de los edificios estuvieran cerrándose sobre él. La sensación de estar atrapado en un laberinto de concreto y metal lo invadía, y un escalofrío recorría su espalda mientras se abría paso entre los vehículos que obstruían su camino.
Sin embargo, había algo más que lo perturbaba, algo que no podía explicar con palabras pero que sentía en lo más profundo de su ser. Una sensación de que no estaba solo, de que algo acechaba en las sombras, observándolo con ojos invisibles pero llenos de malicia. Intentó sacudirse la sensación de paranoia que lo invadía, atribuyéndola al estrés del tráfico y la tensión del trabajo. Pero cuando se detuvo en un semáforo en rojo y miró por el retrovisor, una figura oscura y amenazadora se acercaba lentamente hacia su camión. Era como si las sombras mismas hubieran cobrado vida, adoptando una forma grotesca y retorcida que lo dejó sin aliento. La figura, apenas visible en la oscuridad de la noche, parecía moverse con una gracia silenciosa, como si estuviera bailando al ritmo de una melodía macabra que solo él podía escuchar. Tom sintió un escalofrío recorrer su espalda al contemplar la presencia ominosa que se acercaba. Instintivamente, apretó el volante con fuerza, preparándose para lo que fuera que estuviera por venir. Pero cuando la figura se detuvo junto a su ventana, lo que vio lo dejó sin aliento. Era un hombre, o al menos lo que parecía ser un hombre. Su rostro estaba oculto bajo una capucha oscura, y sus ojos, profundos y oscuros como pozos sin fondo, parecían contener un dolor antiguo y una tristeza eterna. Sin decir una palabra, extendió una mano temblorosa hacia Tom, como si estuviera buscando ayuda. Tom se sintió inexplicablemente intranquilo, pero su instinto de ayuda lo impulsó a abrir la ventana y permitir que el extraño se acercara. Sin embargo, cuando la mano del hombre tocó la suya, una descarga eléctrica recorrió su cuerpo, haciendo que se estremeciera de pies a cabeza. El hombre no dijo una palabra mientras subía al camión, pero su presencia parecía llenar toda la cabina con una energía oscura y ominosa. Tom intentó ignorar el malestar que lo invadía, concentrándose en el tráfico y en el camino que se extendía ante él. Pero cuanto más avanzaban, más extrañas se volvían las cosas. Luces parpadeaban y se apagaban sin razón aparente, como si fueran guiños de un espectro invisible que acechaba en las profundidades de la urbe. Los edificios parecían retorcerse y deformarse ante sus ojos, como si estuvieran siendo consumidos por una fuerza maligna que amenazaba con devorarlos. Tom luchaba por mantener la compostura mientras el caos reinaba a su alrededor. Voces susurrantes se filtraban a través del viento nocturno, sus palabras apenas audibles pero cargadas de un mensaje ominoso que helaba la sangre en sus venas. Decidido a llegar a su destino, Tom aceleró el camión, desafiando las leyes del tráfico y las normas de la cordura en su desesperado intento por escapar de las garras de la ciudad. Pero cuanto más corría, más se sentía atrapado en un laberinto de pesadilla del que no podía escapar. Fue entonces, en medio de la oscuridad sofocante de la noche, cuando vio una figura emergiendo de las sombras. Un espectro pálido y etéreo, con ojos vacíos y una sonrisa retorcida que destilaba malicia pura. Era el espíritu de la ciudad, una entidad antigua y poderosa que había acechado en las profundidades del cemento y el acero desde tiempos inmemoriales. Ahora, había fijado su mirada en Tom, atrayéndolo hacia su abrazo mortal con una irresistible fuerza magnética. Con el corazón latiendo con fuerza y el miedo retorciéndose en su pecho, Tom aceleró aún más, su única esperanza de escape era romper el control del espíritu y encontrar la luz al final del túnel urbano. El camión rugió por las calles, desafiando las leyes de la realidad y las sombras que lo rodeaban. Y mientras la ciudad dormía en su letargo eterno, Tom luchó por su libertad, decidido a no convertirse en otra víctima perdida en las profundidades de la noche. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.